Vamos a pasar a un poco la mesa redonda, así es que hemos tenido un poco de variabilidad de ponentes y de ponencias. Recordamos el papel de la empresa privada y cómo enfrenta los nuevos retos y los retos que han tenido hasta ahora en el sector forestal. Continuamos con los bonos de carbono por parte de Carbon to Nature. Podéis ir subiendo. Aida con las resinas y la jara. Y finalmente María José. Como no he dejado preguntas directas por falta de tiempo, supongo que habrá un aluvión de ellas. Entonces, pues, compañeros con el micro. Javi, le tienes tú. Bien, pues aquí una mano levantada. Bien, gracias. Tenéis el QR para la encuesta de este bloque. Creo que se ve bien. Entonces, los de casa también, ¿verdad? Los de la web. Javi. Víctor. Hola, sí. Bueno, muchas gracias por las exposiciones y tengo un par de preguntitas, unas para Álvaro. Has estado comentando el tema de economía azul, las plantaciones de Posidonia y la pregunta es, ¿hay una metodología ya, por qué metodologías, que haya sido reconocida para reconocer esa absorción de carbono? Ya creo que todavía no existe, tú me comentarás tanto en el registro de la Oficina Española contra el Cambio Climático, ¿hay en otros registros que sí las estén permitiendo y por qué porque se habla mucho de la Posidonia, pero era por eso una... Y después no sé si hacer también la segunda pregunta, que sería hacia Aida. Está hablando de la jara, la resina, y en cuanto a otros aprovechamientos no maderables, como por ejemplo las aromáticas, si estáis trabajando en ello, que creo haberte oído que sí, que en aromáticas hay un incremento de rentabilidad o hacia dónde va el mercado, o bueno, un poquito que me comentarais brevemente, aunque el mismo es otro tema a profundidad. Y estas son las dos cosas. Muchas gracias. Pues te contesto, en el MITER oficialmente no hay una metodología a la que te puedas aplicar. Sí que existe Verra, tiene una, Gold Standard creo que tiene otra, que son, digamos, el proyecto nuestro en España, el de Alcosebre, estamos certificando con Verra. La Junta de Andalucía ha desarrollado una metodología, pero de metodología a ser reconocida como un estándar y reconocida internacional, todavía le queda un trecho largo. Es probable que el MITER, no es seguro, pero probable que el MITER adopte la metodología que ha desarrollado la Junta de Andalucía. Pero esos son los proyectos a día de hoy, los estándares, así que me vienen rápido a la cabeza. Vale. Pues es una pregunta muy amplia, entonces te voy a contestar con lo que yo sé, que es un poquito, que básicamente es que en el mercado de las aromáticas yo lo que veo es que hay como dos movimientos encontrados. Hay una promoción desde determinadas líneas como que tienen que ver con la bioeconomía, economía local, desarrollo rural y potenciación de productos naturales en cosmética, farmacia y demás. Desde ahí, digamos, impulsamos el mercado, pero luego tenemos competencia de moléculas provenientes de hidrocarburos que son muy parecidas a las que podemos obtener a partir de las aromáticas, pero además más baratas y además más sencillas de manejar porque son más homogéneas. Esto ya son como dos pulsos que se juegan ahí. Y luego además tenemos un mercado global y eso significa que de repente, pues por ejemplo el lavandín, ¿no? Este es un clásico. El lavandín hizo
tuvo un crecimiento brutal y la gente se puso a poner campos de lavanda porque tenía mucho mercado, y de repente en el confinamiento hay un problema de mucho stock en países de gran producción que luego sale a mercado y de repente el precio ¡pup! Y entonces de repente la gente que ha montado una industria de lavandín un ERE. Entonces esto es como mi resumencillo. Muy bien. ¿Preguntas? Más preguntas por allí. Moisés. Hola, buenas. Quería preguntar a María José. Has comentado que se han elaborado unos estándares para proyectos de gestión forestal mejorada en el marco nacional. Había hecho una propuesta, entiendo, dentro del mercado voluntario, ¿verdad? Sí, efectivamente, es dentro del mercado voluntario. ¿Y hay expectativas que se introduzcan estos proyectos o se den cabida dentro del Ministerio en el mercado regulado? ¿Proyectos de gestión mejorada? ¿Del mercado regulado? Sí. No, o sea, todo este tipo de proyectos de créditos forestales, de soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando dentro del mercado voluntario de carbono. En el mercado regulado, las empresas lo que tienen es un cupo de emisiones que pueden realizar a lo largo del año, y si se pasan o no llegan, pueden comercializarlas. Pero no, esta compensación está orientada a todo, y estas soluciones basadas en la naturaleza están orientadas en el mercado voluntario de carbono. Y no hay expectativas que entren en el mercado regulado, ¿no? Lo que hablábamos con el Acuerdo de París, este tipo de avances, pues parece que puede haber no se sabe, a futuro puede haber una convergencia de mercados, pero a día de hoy no. Aida, yo quería preguntarte por la industria del ládano, porque la desconozco, no sé si existe algún referente. Y luego una cuestión, no sé si están asociados a tema de control de fuego, porque cuando se veía que hay que triturabas las aras, si lo que quieres es optimizar la producción de aceite, quizás despuntando o usando plantas más jóvenes, quizás podría ser más productivo, no sé. A ver, la segunda pregunta no la no sé si lo que me está... O sea, obviamente la cosecha de jara es para lucha contra incendios, prevención de incendios, es una herramienta clara. De hecho, en muchos territorios, simplemente como las subvenciones que tienen para reducción de riesgo, la usan para la cosecha, o al revés. Hay como muchos convenios entre empresas que cosechan y les cosechan a unos propietarios porque ellos tienen que quitar la jara porque les obligan por prevención. Entonces, ahí hay esos acuerdos en los que que no sé si va por ahí por la pregunta, pero sí, me imagino que sí. Está muy vinculada la gestión de la prevención de incendios y el aprovechamiento del matorral, porque al final hace unas superficies continuas con muchos aceites que son muy peligrosas. El ládano. Yo las industrias que conozco, yo solo he visitado y participaba en el proyecto una industria muy grande que es una filial francesa que se llama Biolandes, que está en Huelva, y ellos sí preparan, o sea, tienen el aceite esencial, hidrolato y goma de ládano. Y de hecho la goma de ládano, o sea, esta empresa vende el 100% de lo que produce, va directo a Francia, y en gran parte perfumería y en gran parte Chanel. O sea, Chanel es el comprador de la gran mayoría de aceite y goma. Comentas que la empresa de Huelva, ¿no podéis haber aprendido de ellos, que llevan desde los años 90 y en tu exposición en el tema del desbroce, ellos lo descartaron a inicios del 2000 porque no tienen producción de ládano de la planta completa, sino de los 15-20 primeros centímetros de la jara, que es lo que tiene la resina? Creo que estamos perdiendo muchas inversiones europeas en volver a retomar proyectos que han caído por su propio peso. No estamos avanzando, estamos derrochando desde mi punto de vista, porque esos 20 años que hemos perdido, volvemos a ver los proyectos, ya sea la resina, ya sea el ládano, en los que ya se ha demostrado que no avanza más. El árbol es un ser vivo y en función de las temperaturas da unos rendimientos. No porque mecanicemos vamos a obtener mayores rendimientos.
porque como ser vivo depende de la temperatura y de la humedad, y volvemos a insistir en los mismos temas. ¿Por qué? Es una acusación muy grave que voy a intentar responder en los mejores términos. Fuera de la sala ahora mismo. Hasta aquí. No, a ver, tengo mucho que decir, pero para intentar ser clara, en el caso de la resina, porque yo llevo 15 años trabajando en la resina, no estamos en las mismas preguntas. Es más, simplemente esa afirmación de la planta es un ser vivo y produce lo que produce, ojalá tuviéramos esa respuesta, no la tenemos. Y funciona con la temperatura y la humedad, ojalá la relación fuera lineal, no lo es. De hecho, gran parte del problema que vemos ahora mismo es, vale, produce más con la temperatura, a partir de cierta temperatura produce menos. ¿Cuánto menos? Depende del suelo, pero depende del suelo, sí, y depende de la densidad. Y del tratamiento. Pero espera, si le damos una pica tradicional, ¿produce lo mismo que con una mecanizada? No, señor. Pero además, ¿es lo mismo si entro en madera que si me quedo en superficie? ¿Se aplica un ácido que si aplico otro? No. Entonces, la variabilidad es enorme. No estamos aquí por entretenimiento. Tampoco nos estamos forrando, quiero decir. De verdad que si seguimos en las preguntas es porque no tenemos las respuestas. Tengo una tesis también que te puedo compartir. En el caso de la jara y la altura, creo que eso, y ahí ya no te puedo contestar tan beligerantemente porque no es tanto mi tema de investigación, pero supongo que lo que se ha mirado es, como se estaba trabajando con maquinaria, no con personal que maneja más la altura del corte, pues me imagino que habrán visto, las posibilidades de la máquina, del mecanizado. Y además, lo que tiene de datos Biolandes en Huelva cambia mucho cuando, por ejemplo, te vas a Zamora o te vas a Guadalajara. Los rendimientos de la jara en Huelva o en Badajoz y los rendimientos de la jara en Moncalvillo, en Guadalajara o en Zamora, ni siquiera las épocas del año de máximo rendimiento coinciden entre una zona y otra. Entonces, son preguntas nuevas porque la variabilidad está ahí y queremos ver, si queremos poner otra destiladora o en otra zona, cuál sería la gestión óptima. Sí, pero en tu proyecto reutiliza los restos de la jara. Ellos mismos hacen el ciclo completo. Esos restos de jara se utilizan para calentar las destiladoras. Pero nuestra propuesta es llevarlo a tablero o peletizarlo, que son dos maneras diferentes de usar el residuo, con distinto valor añadido. Pero al final, sea biomasa, sea madera, lo que nos hace perder dinero es mover el producto de un sitio a otro. Bueno, si tú los restos que has utilizado los tienes que montar en vehículos y trasladarlos a generar una paletitización de ese material, encareces el producto y lo que caemos siempre en nuestro mercado es encarecer el producto. Todo lo que sea encarecer el producto nos hace caer en el mercado. Pero la innovación también juega con encontrar un valor en el producto lo suficientemente interesante como para que compense eso. Imagínate que no ha sido el caso, que el tablero hubiera tenido una capacidad de absorción de formaldehído más alto del que está teniendo. Probablemente eso hubiera hecho que el precio del producto final será lo suficientemente alto como para que mover la biomasa mereciera la pena. Lo que hacemos en investigación a veces es jugárnosla, es verdad. Yo siempre lo digo, los grupos operativos nos dan dinero para que nos la juguemos, para que cojamos hipótesis que no sabemos la respuesta, pero que si sale que sí, va a ser muy interesante y jugamos así porque no somos una empresa privada. Cuando trabajamos con ese dinero lo hacemos porque alguien nos da fondos para arriesgarnos con una investigación y una hipótesis que si sale bien puede ser muy interesante la respuesta. No siempre sale, pero bueno, es como yo lo vivo. No sé si esto ha sido suficiente, pero en la comida podemos discutir también. Está bien, está bien. Muy bien. Allí, Raúl. Bueno, yo tengo varias preguntas, no sé si soltarlas todas de golpe o voy poco a poco. De las primeras ponencias para Extremadura Verde, también para Álvaro, porque María José ha comentado algo. Ayer vimos unas ponencias muy interesantes que hablan de soluciones tecnológicas como drones, LIDAR, inteligencia artificial, gemelos digitales, Big Data, etcétera, etcétera. ¿Estáis empleando este tipo de soluciones en vuestro día a día o cuando surge una necesidad de este estilo lo subcontratáis?
¿Merece la pena formar a personal vuestro en esto? Porque es indudable que escasea este tipo de personal, porque en el colegio lo vivimos día a día, que se buscan determinados perfiles que el mercado a día de hoy pues, no los tiene todavía en un número deseable. ¿Cómo lo afrontáis? O si lo tenéis, os invertís. Sí que escuché que tenéis un departamento de I+D, no sé si también va por ahí un poco la estrategia de la empresa. Intento contestarte. A ver, al final Extremadura Verde somos una pyme con un carácter claramente de servicios forestales. No sé si por suerte o por desgracia soy el más viejo de la plantilla. Yo cursé mis estudios en Palencia, de hecho Felipe Bravo me impartió ordenación en su momento, fui discípulo suyo, y yo reconozco que me he quedado obsoleto. O sea, tengo a mi gente del departamento de técnico en oficina que cuando les veo manejar datos me quedo flipado y reconozco que no sé si es que ya me siento muy viejo, pero no me veo capaz de engancharme a las nuevas tecnologías. La gente joven sale mucho más preparada de los centros universitarios, pero también se lo decía yo ayer a Felipe después de su charla y al compañero de Aida, Isidoro, Diego, con Diego, hablando del volumen de datos y tal. Como me considero de la vieja escuela, sé que estoy equivocado, pero al final el volumen de datos que manejamos, hablo de la empresa privada, que es lo que conozco, muchas veces me da miedo que nos perdamos en el exceso de información y el ojo del forestal, que ayer salió a relucir, lo dejemos un poco al lado. Entonces, yo sé y soy consciente que la información es poder. Entonces, teniendo datos, teniendo información, puedes llegar a sacar conclusiones mucho más mejores, ¿no? Pero me da miedo en perderme. Yo cuando veo a los míos empezando a hacer planos, a mover, que si vuelos, que si tal, nos quedan 4 días para presentar una oferta a la Junta de Extremadura y nos estamos perdiendo. La cosa va a salir bien, confía, tranquilo, que vamos por buen camino. Entonces, vuelvo a insistir, como ingeniero de las etapas anteriores, me cuesta verlo, pero reconozco que es necesario. De momento apenas estamos externalizando este tipo de necesidades y el equipo que tenemos en la oficina, a fuerza de cursos, salidas, han estado en Palencia en jornadas organizadas por el colegio, por Felipe y compañía, y de momento, a la escala pequeña a la que nos movemos, nos estamos cumpliendo. Externalizar a fecha de hoy no estamos haciendo. Yo creo que tienes 2 opciones, luchar contra la gravedad o dejarte llevar por ella. Entonces, sí o sí tenemos que afrontar las nuevas tecnologías como una herramienta más. Como la última gran innovación del sector forestal fue la motosierra. Realmente que haya cambiado. Y ahora estamos empezando una nueva transformación. O cogemos las herramientas o aprendemos como forestales o nos rodeamos con gente que sea capaz de utilizar láser escáner terrestre para hacer ubicaciones y mediciones de inventario forestal. Aprovechamos el conocimiento del LIDAR, no solamente el aeroportado, sino el portado por dron. Usamos sensores espectrales, hiperespectrales, multiespectrales, utilizamos proceso y análisis de datos o nos pasarán por encima. Y las decisiones las tomarán otros que creerán que tienen la razón porque tienen los datos. Y yo discrepo con él en el sentido de el ojo del forestal. Yo creo que es necesario el ojo del forestal, pero para entrenar y dar sentido a los datos que nos dan las nuevas herramientas. El ojo del forestal ha cometido grandes aciertos, pero también grandes errores, porque no está adaptado a un tiempo y a un conjunto de datos o información que ha recibido esa persona. Pero necesitamos, antes de empezar aquí, una de las cosas que hacíamos era analizar grandes cantidades de datos y generar modelos de crecimiento, pero si no tenías un ingeniero forestal con experiencia, un ingeniero de montes, incluso un agente medioambiental con suficiente experiencia de campo para poder interpretar esos modelos no servían para mucho, porque te podían dar diferentes extremos. Como Carbon to Nature lo externalizamos. A nuestra posición es apoyarnos en el tejido empresarial, tanto de ejecución como de nuevas tecnologías, como de consultoría, que ya existe en España. No venimos a crear nada,
sino apoyarnos en lo que ya existía, fomentarlo. Entonces, realmente lo externalizamos al 100%. Y un único apunte, no estoy de acuerdo con la persona que ha preguntado, creo que es fundamental volver a repetirnos las mismas preguntas, porque si nos hubiéramos quedado en las respuestas que teníamos en 1930 frente a el cambio climático, ahora no tendríamos las respuestas que tenemos ahora. Si hubiéramos dejado de medir soluciones tecnológicas para nuevos tableros, no habríamos sacado los nuevos tableros, aunque hubiera proyectos de investigación anteriores. Creo que la tecnología cambia, las preguntas pueden sonar las mismas, pero las herramientas que tenemos para responderlas no son las mismas. Y creo que es más, si hacer la inversión que se está haciendo en proyectos de CSFOR, CTEMAS, INIA, CSIC, creo que el problema es que deberíamos derrochar muchísimo más de lo que derrochamos. Sí, creo que estamos muy cortos en investigación forestal porque no hay una valoración como empresa privada, no hay una valoración posterior porque la sociedad no valora, no está dispuesta a pagar eso. Pero en cambio hay otros claims, otros lemas que sí que están dispuestos a pagar más. Y tenemos que dar las herramientas para valorizar. Que antes haya una investigación que no haya funcionado, no haya el resultado, no significa que no tengamos que invertir. Y realmente creo que la investigación y la ciencia necesita, no forestal en mucho, derrochar infinitamente más de lo que derrochamos, porque necesitamos esos ingenieros que estén formados, y para que estén formados necesitamos metodologías, formas de trabajar claras, y podría estar hablando 15 minutos más, pero ya respondí a la pregunta. Continúa, Raúl, ¿no? Sí. Pero no te pases tampoco, ¿eh? No. Simplemente también cambiando un poco de tercio. Hace escasamente 2 meses se publicó el nuevo Real Decreto de proyectos de carbono. Esto quizá va para María José y para Álvaro. No sé si os ha dado tiempo a analizarlo. Creo que entra en vigor la semana que viene, creo que era el día 12 de junio. Nosotros hemos intentado hacer una jornada para que nos lo explicaran las novedades, pero la Oficina Española de Cambio Climático todavía no nos da una fecha. No sé si os ha dado tiempo a estudiarlo. ¿Qué novedades creéis que pueden ser para el sector forestal bienvenidas, vamos a decirlo así? Y si hay algo que por contra, pues esto aquí hemos empeorado en ese aspecto. Y una pregunta muy simple, que total ignorancia la mía. ¿Quién fija el precio del crédito de carbono en el mercado voluntario? Si es estable, si fluctúa mucho, se da al mejor postor. Y por último, no hace mucho vi también que se había registrado un proyecto en el registro de carbono de una chopera. Se registraban creo que 2 turnos porque había que llegar al mínimo de 30 años y demás. ¿Cómo veis ese tipo de proyectos también para como captadores de carbono, que también lo son? Sí, bueno. Pues la verdad es que con el ritmo de trabajo, en lo que he llegado, lo que puedo concluir de la modificación es que lo primero tenemos que estar pendientes a las expectativas de esas. Se ha hablado de que va a haber modificaciones, que se van a publicar nuevas herramientas, pero no se han publicado. Entonces, yo entiendo que con esa aprobación que dices que se estima para próximamente, se publicarán las herramientas. Y entonces podremos contestarte mejor a la pregunta. Por ejemplo, podremos ver si se añaden esas nuevas tipologías de proyectos, y etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, respecto al precio al ser un mercado voluntario, pues eso oferta-demanda y va modificando, no está fijado. En eso os podría comentar mucho más Enrique Enciso, que lleva la parte comercial del proyecto de Grupo Silvestris, pero hasta donde yo sé es un precio que lo influye la evolución del mercado, no es fijo. Y no sé si había otra pregunta. Lo de la chopera, pues sí, es que nosotros como no trabajamos con especies de crecimiento rápido, pues tampoco estoy muy al día, pero sí me suena que he leído últimamente que se haya publicado un proyecto de chopera en el marco del registro. Sí, bueno, si tú igual lo conoces más, sí, empiezo por lo primero. La publicación del Real Decreto para mí se resume en una palabra, en 2, es se desarrollará. Realmente abre una puerta, abre caminos, pero no transita ninguno.
a la espera de que presenten modificaciones. Realmente, salvo algún punto, yo creo que hasta que no se publique nueva documentación o nueva metodología, creo que realmente, aunque entre en vigor, queda a la idea de desarrollar proyectos de créditos de carbono y bajo mi interpretación creo que queda igual hasta ahora. Hasta que no se pueda desarrollar una nueva metodología no hay ningún cambio. Mi sensación, probablemente errónea, es que lo que se abre es una, digamos, se ha abierto una puerta para transponer de manera inmediata las metodologías del estándar europeo que se publicarán a finales del 26, mediados del 26. Es decir, se ha hecho el armazón para no desarrollar nada, sino que cuando ya Europa establezca lo nuevo, lo meto en mi nuevo, digamos, lo traspaso casi de manera inmediata. Eso es una hipótesis sobre bola de cristal basada en nada, pero es la sensación que yo tengo viendo ciertas interacciones y cómo está redactado. Ojalá me equivoque porque sí que se necesitan nuevas metodologías. Efectivamente, el proyecto Ecodosfor de Foro Bosques y Cambio Climático, claro, va a estar aprobado, pero una vez, es decir, va a estar cerrado. Una vez que esté cerrado, ¿cuánto tiempo van a tardar en aprobar esa metodología? ¿Cuánto tiempo van a tardar en inscribirla? ¿Cómo van a traspasarlo a un marco regulatorio, administrativo? O sea, tengo la sensación esa, que a lo mejor estoy equivocado, y si alguien del Ministerio aquí o en la red pues, y quiere ilustrarnos, yo estaré encantado de escucharles porque es la sensación que tengo. Con respecto al valor de los créditos, es oferta y demanda y el precio lo pone la demanda. Yo siempre cuando me preguntan esto hago la estimación de un coche. Un crédito de carbono vale para compensar una huella de CO2. Genial. Un coche te sirve para llevar del punto A al punto B. ¿Qué precio tiene un Ferrari y qué precio tiene un Renault Clio? Es decir, es lo que la gente esté dispuesta a pagar por él. Entonces, muchas veces, si tú quieres solamente la utilización única de mover de un punto A al punto B, pues a lo mejor buscas el coche más barato. Entonces, el valor del crédito de carbono será 10, 6, 2, 3 euros por tonelada. Hay proyectos que se venden en España a 3 euros por tonelada. Proyectos red. ¿Quieres un proyecto, un Ferrari? ¿Quieres un proyecto que puedas lucir, que puedas presentar en BRA, en Gold Standard, estándar internacional, con biodiversidad, múltiples especies, gestión forestal? Pues a lo mejor estás pagando 30, 40, 50, depende. No es lo mismo vender 5 toneladas que vender en un mismo proyecto 500.000 de toneladas. Es decir, la persona que va a compensar una huella de carbono de 3 toneladas en su empresa, entre comillas, le da igual pagar 30 que 100 euros la tonelada, o 20 que 100, porque estás hablando de un coste de 20 euros, de 60 euros frente a 200, 300. Muchas empresas 300 euros se lo pueden mucho más que permitir. O para compensar la huella de un evento, de una tonelada, pues es que quiero esto, entonces estoy dispuesto a pagar 100 o 150 o 200 euros toneladas, y por poder puedes encontrar casos extraordinariamente aberrantes por arriba, pero para una tonelada y media. Para lo que es un mercado, yo creo que el precio es muchísimo inferior a ese y no es lo mismo una situación que otra. Con respecto a las choperas, tengo dudas si en muchos de los proyectos, o en algunos proyectos relacionados con especies de crecimiento rápido, tengo dudas de la elegibilidad y adicionalidad, de si esos proyectos cumplen, que solamente saldrían adelante porque existen los créditos de carbono. Hay que entender también las choperas. No es lo mismo una chopera altamente productiva en el Vega del Tera en Zamora o en León que una chopera en Teruel, que la tienes pues casi con crecimientos ridículos y que nunca van a ser productivos. Es decir, no es tanto la especie, que entra más a nivel del proyecto. Yo creo que es una buena idea el también intentar dar cabida a especies de crecimiento rápido en un estándar, porque si lo que quieres es fijar carbono, si solo te centraras en la producción absoluta neta, lo que estás buscando es la máxima cantidad. Por lo tanto, cuanto más absorba y solo puedas fijar en productos como podría ser la madera de chopo, que lo puedes fijar en desenrollo y que es un producto que es difícil que vuelva otra vez a la atmósfera, me parece que son proyectos que pueden tener cabida, aunque siempre y cuando tengamos claro el tema de adicionalidad. Respecto a la fijación de CO2, en concreto, para especies protegidas, es decir, en zonas donde hay especies protegidas, hay zonas donde no se interviene nada.
Es decir, no se puede intervenir. Por ejemplo, hace poco se ha aprobado el plan de recuperación de la cigüeña negra y casi que hay 30 hectáreas que hay que dejar, aquí hay un lucro cesante en la propiedad. Entonces, eso es susceptible de... o sea, no se va a tocar nada. O sea, no estamos haciendo que se va a hacer algo ahí. No hay que hacer gestión para nada. Esas 30 hectáreas o ese monte que tiene, bueno, acoge esa especie protegida, es susceptible de recibir créditos de carbono. Y luego tengo otra pregunta también para el tema, bueno, otro comentario, el tema de la resina. Este año pasado que hemos tenido un pinar ordenado con en resinación, lo hemos puesto en resinación, se ha abandonado desgraciadamente por el tema de la rentabilidad de la resina, que ha sido una tragedia desde mi punto de vista, desde mi desconocimiento, por el tema de la rentabilidad, porque ha venido de Brasil parece ser que ha venido la resina de Brasil y era más rentable. Entonces, ahora hay un tema con Mercosur que va a abrir el mercado. No sé si afecta algo desde mi desconocimiento, no lo sé, que puede ser que acabe de hundir el sector de la resina. No lo sé, es una pregunta que me surge así desde mi desconocimiento. Bueno, respecto a la primera pregunta, no sé si he comentado, pero quizá debería haberlo aclarado. Dentro de los proyectos o de forestación y reforestación, o por otro lado, los proyectos de gestión forestal mejorada, en el caso de los proyectos de reforestación siempre hay una captura de carbono, siempre es un proyecto de absorción de carbono. En el caso de los proyectos de gestión forestal mejorada puede haber una reducción de las emisiones a la atmósfera por causas de una plaga, un incendio, etcétera, y además puede haber una parte de captura por esa gestión activa que tú haces cambiando la gestión. O sea, digamos que podría ser mixto. Entonces, en el caso que tú comentas, yo creo que sería estudiar el área en concreto y si tú demostraras que con tu cambio de gestión el stock de carbono a largo plazo, al final del periodo de permanencia, es superior al inicial, por esas buenas prácticas, lo podrías inscribir a día de hoy dentro de un estándar internacional, porque en España no tenemos todavía en gestión forestal ninguno vigente en vigor. Entonces, sería estudiar y poder comprobar y tú cuantificar esas emisiones netas si tienes un stock medio al final del periodo de permanencia que sea verificable, y entonces en ese caso podrías acreditarlo y de alguna manera al supervisar, y a partir de los 5 años, cuando empiece la monitorización, si se emiten poder empezar a emitir los créditos. Yo voy a discrepar porque los créditos de carbono se basan en el principio de pagar por hacer, no pagar por no hacer, porque por esa regla de 3 miles y miles de hectáreas en España cobrarían créditos de carbono, porque no se hace nada en ellas. Entonces, un plan... lo que yo creo que esa figura y esa zona a lo mejor debería entrar como cobro por servicio ecosistémico, que es algo diferente. Es decir, yo para proteger a la cigüeña negra tengo que dejar de hacer una serie de actuaciones que van a generar un lucro cesante. El servicio ecosistémico, que es proteger a la cigüeña, tiene un precio que como sociedad hay que pagar. Desde mi punto de vista no entraría dentro de los créditos de carbono porque no haces nada. O sea, tal como has explicado, que es alrededor de 30 kilómetros a la redonda, no se puede tocar ni hacer nada, no estás haciendo nada, por lo tanto no tendrías capacidad de derecho de cobrar. Lo que ya quizá yo he entendido mal. Pero yo ya está explicando de que hay muchas metodologías que tú, a través de tu gestión puedes cuantificar cuánto estás absorbiendo, pero siempre tiene que haber una gestión más intensa, menos intensa, con más clara, menos clara, con reforestando o semillando. Hay muchas maneras de actuar y a veces actuar menos es actuar, pero no actuar no genera créditos de carbono, a mi entender. Sí, y siempre, en cualquier caso, y eso siempre es así, tienes que demostrarlo, que es lo que yo quería decir. Claro, tienes que, pero aunque, digamos, crezca, porque tú dejas un monte que no haces absolutamente nada. Las típicas reforestaciones de la PAC de hace 25 años que se han quedado en estático de los últimos, por lo menos en Castellano, se ha quedado en estático, no has hecho nada, eso está absorbiendo carbono, sí que podría decir que no hacer nada está aumentando la fijación de carbono, pero no genera créditos si tú no haces una gestión forestal mejorada en esa una gestión activa. De hecho, por eso hemos dicho que los proyectos RED son menos valorados, porque al final tú lo que evitas es que se deforeste, no haces una gestión activa. Por eso son más baratos, menos costosos. Y problemas de cuantificación, de adicionalidad. Y están mucho más cuestionados por temas de adicionalidad. De adicionalidad, de justificar que lo que tú haces es diferente que el que está haciendo al lado, que no, a lo mejor no está haciendo nada.
Y simplemente por el ecosistema en el que se ha desarrollado, en América Latina, América del Sur, pues la potencia forestal que tienen estos terrenos no es decir, no hacer nada o hacer muy poquito es lo mismo. Entonces, pero claro, el tema de los RED es evitar la deforestación es reducción de emisiones, claro. Pero bueno, ahí había que analizar porque luego son muy típicas las fugas, porque lo trasladas a una zona cercana. Pero en el proyecto de gestión forestal la idea es que haya también mayor absorción de carbono, no solo evitar por esa buena gestión que se reducir emisiones, sino pues lo que hablaba, poder demostrar que tu stock a lo largo de todo el periodo va a ser superior. Por otro lado también estaba esa idea que tú bien puntualizas del beneficio ecosistémico que supone. Claro, sí, o sea, pero es verdad que por lo menos la sensación que yo tengo en España es que confundimos mucho servicio ecosistémico con créditos de carbono. Son dos conceptos muy distintos. Creo que como los últimos 10 años los servicios ecosistémicos no lograron agarrar y no tuvieron una rentabilidad económica, digamos, constante y cuantificada a lo largo del tiempo, intentamos agarrar el concepto de crédito de carbono y lo hemos metido aquí, y aquí cabe todo, y desgraciadamente no cabe todo, que estaría bien. Por ejemplo, yo creo que el mayor problema que tiene España no es que necesite reforestar, es que necesita meter en gestión lo que está abandonado. Sí. Esa metodología no se está preparando por parte del MITER, ni si porque las de Ecodosfor, la del proyecto Ecodosfor, son 3 muy claras y no está metida ellas, pero a lo mejor uno de los mayores problemas que podríamos tener aquí en las Urdes sería hacer un proyecto de evitación, es decir, hacer gestión para reducir el riesgo de que esas masas vuelvan a arder otra vez dentro de 20 años. Y eso genera, si tú tienes una zona donde tienes un alto riesgo de incendios, con incendios cíclicos, un historial de incendios cíclicos donde sabes que cada 20 años se quema, si hago cualquier actuación que reduzca el riesgo de esos 20 años, a partir del año 20 ya podría generar créditos, porque he evitado que se repita que el año 20 vuelva otra vez a arder. Eso en España, el MITER ni siquiera lo tiene dentro de los objetivos a corto plazo, y el de Europa yo creo que tampoco. Y es un error, pero bueno. Tenemos una última pregunta por la web, ¿no? Por streaming. Espera, que le voy a contestar Ay, yo, perdón, que me había preguntado una cosa. Disculpa. Claro, os ponéis a hablar de vuestros créditos. No, voy a ser muy breve. En el 2023 hubo una especie de pequeña burbuja en el precio de la resina por stocks en Brasil, y eso hizo que subiera mucho el precio, y luego ha caído los siguientes 2 años. Y eso ha hecho que gente que se metió en ese momento de precio alto de repente diga que esto es un cataclismo, pero no es tan cataclismo. Si tú ves la línea de precios de resina de los últimos, desde el 2010, que es cuando se retoma la actividad, siempre ha estado más o menos unos céntimos por encima, o sea, céntimos de segunda unidad. O sea, la resina está al kilo entre €1,6, que fue este pico, y cuando está a 0,9 es cuando la gente se sale, ¿no? Como el margen es muy pequeño, porque claro, se producen muchos kilos. ¿A qué voy con esto? Que no es tan mala la situación. Es mala, pero no es peor que en otros muchos momentos. Pero hay gente que ha entrado ahora con un precio un poco falseado. De todas maneras, Brasil mueve tantísima resina que en realidad cuando ellos tienen un stock o cualquier cosa que digamos varía su precio unos céntimos, a nosotros nos afecta mucho. En realidad la manera de amortiguar esto es diferenciarnos y volveríamos a la línea de hay que tener sellos o certificaciones que lleguen hasta el final de la cadena y apuestas por las industrias que compran y transforman por lo local. Es la única manera de amortiguar. Eso dice que aceptado, o sea, está bien, el valor que se le da, por ejemplo, en este caso... Cándido, disculpa Cándido un momento, es que en la sala Zoom no te oye. También hay otra cosa, mientras me respondes, que es compensar los salarios de los resineros por otro lado. Si no logramos incrementar el precio de venta final, se pueden intentar medidas, por ejemplo, en Portugal se paga un complemento en determinadas zonas al resinero por su trabajo de vigilancia y reducción de riesgo de incendio, porque esto es un servicio ecosistémico relativamente aprobado dentro de la actividad resinera, la reducción de riesgo de incendio en los montes. Esto en España se ha puesto en discusión en la mesa de la resina de Castilla y León, Castilla-La Mancha en varias ocasiones, no se ha llegado a hacer.
Lo que sí se están haciendo son ayudas que tienen que ver con, bueno, con distintas cosas de actividad forestal en los territorios y son diferentes en provincias y comunidades autónomas, pero digamos que se intenta también dar apoyo al salario del resinero desde otros lados de la actividad forestal para también amortiguar esas variaciones en el precio. Perdón. Sí, eso yo también iba por ahí porque creo que ese sería el camino de que se mantenga la actividad. Claro. Pues aquí se probó has comentado el método de la bolsa, se desechó precisamente por eso y se optó por un pote, el pote de plástico hecho con Tupperware, que era sí. marca Tupperware. Bueno, iba con tapa y se reciclaba el pote, entonces estaba muy bien. Pero la producción con pica tradicional funcionó mejor que parece ser que iba mejor en la pica tradicional que el método Boreol, que el que se empleó. Y encima con el pote reciclado. O sea, eso no aportó valor. O sea, aporta valor ecológico, pero no aporta valor monetario. Entonces, sí. al final estos son números y la verdad es que ha sido un desastre porque hay que hacer como muchos trabajos en paralelo con esto. O sea yo considero que cuando se pone un monte en resinación, si luego se abandona, realmente es un desastre, porque el monte ya no vale para la madera, como has dicho tú antes, la primera troza, que es la que más vale de madera, ya ha perdido valor. Pero también eso es otra línea interesante de discusión, que tampoco nos da tiempo, pero nosotros hemos hecho varios estudios y sí que se ha visto que la mayoría de las propiedades de madera estructural en madera resinada no se pierde nada. O sea, como que es también un poco un mito muy de maderero el decir si se resina el pinar ya no vale para madera, porque cuando tú haces las pruebas y los estudios de las propiedades, yo no estoy en ese campo, ¿vale? Pero las propiedades que necesitas para madera estructural, por ejemplo, no hay pérdidas de valor por la resinación, porque no entramos en madera, la resinación se queda en la línea de Cambium, con lo que en realidad la madera del Cambium para atrás, salvando que en ocasiones pueda estar un poco más enteada, que a veces da problemas de sierra, pero da beneficios, por ejemplo, de resistencia a hongos y no sé qué. O sea, como no es tanto el drama de pérdida de madera, ¿eh? Eso también hay que hacer una revisión bibliográfica. Gracias. Última intervención para dar oído también a los que están en streaming. Pues Javier Mariño Méndez dice, en lo relativo a la adicionalidad, ¿cómo creéis que se puede demostrar la adicionalidad a proyectos que se desarrollan previamente al propio mercado de carbono? Rápidamente. Yo creo que no se... Es decir, conceptualmente creo que no se puede. Pero puede ser que sí. Es decir, para adicionalidad tienes que demostrar que el proyecto lo desarrollas gracias a la inversión de los créditos de carbono. Si tú no conocías, no existían los créditos de carbono, no puedes demostrar que has hecho algo por algo que... Yo creo que inventarán algo dentro de 15 años y empieza ahora. O sea, otra cosa es que para incorporar todas esas masas, incorporar todos esos proyectos, se haga una adenda o una enmienda o se abra una nueva línea, pero tal como está hecho a día de hoy yo lo veo complicado. Bien, o sea, lo que has explicado es perfecto, lo que pasa es que yo no he oído bien la pregunta. Entonces... ¿Cómo demostrar la adicionalidad en proyectos que se han empezado a generar antes de que existieran los créditos de carbono? Claro, eso es lo que hablábamos, el vintage de los créditos de carbono. Los proyectos que son más antiguos pues también tienen menos valor normalmente en el mercado, porque la adicionalidad está más cuestionada. Muy breve. Bien. Con respecto a esto, también un poco de adicionalidad puede ser los mantenimientos de esas repoblaciones que se han hecho y que no tenían previsto un mantenimiento y que los mercados de carbono sí le pueden dar. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí sí puede entrar una adicionalidad. Pero no será un proyecto de reforestación, será un proyecto de gestión forestal. Entonces, claro, empiezo un proyecto de gestión forestal porque conozco que existen los créditos de carbono y gracias a ellos hago mi plan de negocio y lo hago, pero no podrías empezar la línea base en el momento de la reforestación, sino en el momento en el que empieza la gestión forestal. Bien, como no hay nadie que modere al moderador, voy a hacer mi pregunta para terminar el bloque muy breve. Creo que de interés para, por lo menos, esta comunidad
Primero es qué visión de futuro tenéis de este mercado, de estos bonos de CO2. Y segundo, o sea, es decir, el futuro que le veis, si va a ser complementario o va a ser la única fuente de financiación para la gestión forestal. Y luego la segunda, si en Extremadura conseguiremos ver que se densifiquen nuestras dehesas gracias a esas fuentes de financiación. Pues a mí personalmente me encantaría, la verdad, porque yo he terminado de estudiar mi carrera de Ingeniería de Montes justo cuando empezábamos con todo esto y yo la verdad es que tengo mucha ilusión que eso pasara. Siempre creo que va a ser complementario y espero que así, que también creo que haya otras fuentes de financiación para la gestión y para la reforestación. Y respecto a Extremadura, pues a mí también me daría mucha pena que desaparezca de esa porque me encanta. O sea que espero que también sea un tipo de gestión que se le pueda valorar y que se le ponga a valorar ese crédito de carbono. Pero como bien han explicado nuestros compañeros, Álvaro, a día de hoy es un poco... hay que tener paciencia. Yo, si me permitís, yo no controlo nada, estoy aprendiendo mucho escuchándoos, independientemente de que lleve una serie de años trabajando para que otras empresas podáis registrar los bonos de carbono. La realidad que yo estoy viviendo desde el 2020 como empresa privada es que a Extremadura, a la gente de Extremadura, al medio rural, a las empresas, al monte de Extremadura, le está viniendo fenomenalmente que haya unos inversores, no sé de qué forma luego se gestiona, ni a qué precios, si más altos o más bajos, pero a Extremadura le está viniendo fenomenal. Estaréis diciendo, coño, eres la empresa que lo estás moviendo, pues te está cierto. A mí me está viniendo como empresa muy bien, pero debajo de mí hay un montón de agentes que se están viendo beneficiados. La realidad es que la Administración llevamos unos años con unos fondos escasísimos económicos para poder invertir y poner esa gestión forestal de la que estamos hablando, ponerla en el sitio que se merece. No hay dinero para ello. Entonces yo, independientemente de si habrá más o cómo acabe esto, yo lo que creo es que, con perdón de los que vivís del CO2, sea esto un humo o no sea un humo, lo que tenemos que aprovechar es el momento. Es decir, mientras que estén viniendo millones de euros de fondos de inversión que están dispuestos a mejorar nuestros montes, nuestras zonas incendiadas, a repoblar zonas que llevan desarboladas ni se sabe cuánto tiempo. Yo creo que la Administración, los propietarios, el sector forestal en general, tiene que sí o sí aprovechar esta fuente de financiación público-privada o de donde venga, pero hay que aprovecharlo. Pase lo que pase y sea lo que sea luego el CO2 o se venda o haya un saco muy grande registrado en Berra o en donde sea y alguien diga esto ya no vale para nada. Es mi planteamiento muy básico, pero es la realidad que llevo viviendo desde el 2020. Yo creo que como está pensado la respuesta con respecto a Extremadura, yo creo que, y con respecto al mercado, yo creo que es un mercado que viene para quedarse. ¿Vale? Creo que como todo mercado está en una fase de madurez y una fase de estabilización y tendremos subidas y bajadas, picos, empresas que aparecerán, empresas que desaparecerán, proyectos que empezarán, proyectos que se pararán, pero yo creo que la tendencia, como le gusta decir a la gente que invierte en bolsa, si tú miras la bolsa de Nueva York los últimos 15 años, ganas. Si miras en un momento puntual, puede que pierdas, como la resina. Yo creo que sí que se va a ver y sí que va a ser. Creo que se va a convertir en una sociedad cada vez más urbanita, en un punto fundamental de financiación de actuaciones en los montes. En montes que no sean rentables per se o que no tengan otra justificación, como servicios ecosistémicos para proteger a la cigüeña o lo que sea. Creo que tenemos un futuro prometedor por delante que solo podemos estropear los ingenieros del sector forestal. Es decir, otra cosa es que no sepamos gestionar, que no sepamos, igual que no somos capaces de aprovechar el Big Data o no somos capaces de generar el láser escáner o otro tipo de información, que no seamos capaces de aprovechar esto que viene a futuro. Y con respecto a las dehesas, sería un tema de conversación de horas, pero hay que entender
¿Qué es una dehesa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de las dehesas? No cuál es el origen de cuando yo nací hace 30 años, sino cuándo es el origen de las dehesas históricamente, en el 1500, 1400, qué tipo de montes eran, cómo evolucionaron, y a lo mejor una fase de densificación es necesario. Si me ayude, porque lo importante, que aquí venimos a hablar de gestión forestal, no es importante lo que yo hago hoy, sino cuál es mi plan dentro de 60 años. Entonces, a lo mejor para que dentro de 60 años tener una dehesa saludable, sin graves problemas de decrepitud de las encinas y los alcornoques, con una fuente de ingresos suficiente en un ecosistema que depende mucho de la ganadería y en un entorno urbanita que cada vez minusvalora ciertas actividades del régimen primario, pues a lo mejor una manera de mantener eso es con los créditos de carbono. Yo creo que más bien con los servicios ecosistémicos que con los créditos de carbono, pero los créditos de carbono pueden ayudar en una fase en la que tengas que regenerar una dehesa. Entonces, como ingenieros técnicos forestales, intentar regenerar una dehesa del punto cero degradada al punto final con una restauración ya que sea una foto del punto final, olvidándonos de la gestión forestal que históricamente han llevado las dehesas desde montes densos a montes adehesados, creo que tenemos que hacer un trabajo de entender eso, no solamente desde dentro, sino fuera de aquí. Y ahí habrá a lo mejor fases donde hay montes que se densifican, pero si tiene un plan de gestión para transformarse una dehesa dentro de 30 o 40 años, no le veo un gran riesgo. Y sí, los créditos de carbono como una forma de financiar. Muy bien, muchas gracias a los 4 y a todos los asistentes. Nos hemos pasado un pelín, pero nos espera la comida. Gracias.